Buen día, profesor, mi nombre es Juan Diego Contreras Sosa y hoy les voy a hablar sobre las baterías níquel-cadmio. Empezamos con la introducción. La función de la batería, en este caso níquel-cadmio, es que convierte la energía química en eléctrica. Actualmente, con el pasar de los tiempos, en el mundo aeronáutico se está empezando a dejar de usar la batería de níquel-cadmio, ya que hay otras que tienen mejores beneficios y a la vez que tienen un mejor rendimiento que la batería níquel-cadmio, además de que los costos, hay una gran diferencia en los costos de las nuevas baterías que están saliendo, las cuales tienen mejores beneficios, y la batería níquel-cadmio tienen un alto índice de contaminación. También de que en este caso la batería de níquel-cadmio son capaces de dar una gran cantidad de corriente en periodos pequeños o periodos cortos. Se caracterizan porque en el interior tienen celdas selladas que son altas, pueden someter a altas temperaturas, además que cuentan con una protección si en caso logran fallar. También de que la batería, cada celda tiene una cantidad respectiva de voltios para... En este caso la batería níquel-cadmio tiene 20 celdas y cada batería tiene 1.2 voltios que almacena en su interior, y juntando todo eso hace la batería de 24 voltios, y así se puede generar otras baterías dependiendo de la cantidad de celdas y la cantidad que puede resistir el voltaje cada celda. En este caso, las ventajas que tiene la batería de níquel cadmio es que tiene una vida útil más larga, el voltaje permanece constante donde todo el ciclo de la energía, el momento de descarga, así. También de que tiene un mayor rango de temperatura ambiental, es más compacto en su misma capacidad, y de que tiene baja resistencia interna, lo cual permite un alto índice de corriente de descarga. Hay baterías más comunes, cuales pueden ser plomo ácido, en este caso también níquel cadmio, níquel hidronio metálico, ion litio, polímero litio. También de que tienen un pico máximo de 50 amperios en el arranque de los motores, y estas baterías están bañadas con pintura epóxica, lo cual ayuda a que en este caso la pintura epóxica es más gruesa y espesa, y ayuda a evitar la corrosión y eh, evitar más que todo la corrosión. Para saber cuando la batería está en buenas condiciones, se debe hacer una inspección visual y que no tenga ningún golpe, para que así, ya que si tiene algún golpe, las celdas pueden estar dañadas y la batería ya no serviría. Ya, profesor, le voy a decir los objetivos que yo he encontrado correspondientes para este laboratorio. Lo primero sería saber cuánto una batería está descargada usando el multímetro, o si en caso está cargada se debe usar... hay dos tipos para descargar la celda de manera rápida. Uno es mediante una resistencia, el cual se demora un poco más, y otro es que hace un cortocircuito de manera instantánea. Otro es que encontrar los tipos de corrosión y así evitar lo que se puede generar también. Y otro es saber relacionar el manual de mantenimiento con el manual de la batería. También saber relacionarlos con los tipos de celdas que se usan en la batería, y saber cómo darle un buen mantenimiento a las celdas, qué herramientas se debe usar, qué torque se debe usar y de qué está compuesto. Ahora les voy a explicar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo hay dos condiciones, pero esta vez vamos a hacer una condición que si en caso está nuevo. Primero, lo que se va a hacer es una inspección. En la inspección nos indica, por ejemplo, 1.3, debemos ir a ese objetivo, por así decirlo, ir, y nos indica qué es lo que se debe hacer. Supongo una inspección visual que puedes hacer, o inspección mecánica, eléctrica, ahí nos indica lo que se debe hacer correspondiente. Después, una vez se cumple eso, seguimos y nos dice fuga eléctrica. Ahí también nos indica a qué apartado debemos ir, y ahí nos da la solución si en caso hay fuga eléctrica, o si en caso está bien, nos indica que podemos seguir. Después verificar el torque, eso nos dice verificar el torque de la celda, ya que el torquímetro nos va a permitir darle un torque ideal, por así llamarlo,
a la tuerca de la celda. Después, una vez se incumple eso, una inspección se hace. Después que se cumple la inspección, si en caso no pasó la inspección, nos indica abajo que se debe hacer un cambio y nos indica dos apartados, que si la celda tiene es mayor a 1.55 o menor en el caso, también hay tres apartados. Uno, si es mayor a 1.55, nos indica de que si es mayor a 1.55 nos da un requerimiento, si es menor a 1.50 nos da otro requerimiento, si supera los 1.75 también nos da un requerimiento. Vamos a ir con el que si nos da mayor a 1.65 nos dice el nivel de electrolito de la celda, debemos seguir el apartado que nos indica y seguir. Después se sigue con la capacidad que puede tener la celda. Una vez se cumple, seguimos con el siguiente paso y así sucesivamente. Después la celda, el voltaje que debe tener, si es mayor a 1 voltio, ahí nos indica en el apartado que debemos ir y así sucesivamente hasta que logramos cumplir todo y esta herramienta regresa al servicio. Ahora les voy a hacer una comparativa sobre el contacto bueno y el contacto malo que el profesor nos brindó. Nos brinda primero un contacto malo, el cual se ve que tiene deformación en los hilos, también de que se ve que tiene indicios de tipo de corrosión, tiene hongos, la galga de inspección no entra ni el diámetro máximo ni el diámetro mínimo, no entra. Después también que se formó un arco eléctrico y así. Ahora les voy a hablar sobre el contacto bueno y el que está en buen estado. En este caso, la galga de inspección entró de una manera, por así llamarlo, sencilla, con un pequeño esfuerzo, el cual es requerida una libra de esfuerzo para que pueda entrar de manera eficiente. Tenía un poco de hongos, tiene un correcto amarrado en los hilos, un ajustado ideal, no tenía tipo de corrosión y así. En el contacto malo, la galga de inspección, como les dije, no logra entrar ni en el diámetro máximo ni en el diámetro mínimo. Como estaba en mal estado, se había generado debido a un arco eléctrico, es que se debe hacer su cambio en conjunto. En el contacto bueno no se debería hacer ningún cambio, solo hacerle, se podría decir, un mantenimiento de limpieza así para que pueda quedar mejor. Nada más. Ya, ahora el momento de recibir una batería lo que se debe hacer es una inspección visual, observarla, que tenga la pintura epóxica por todos lados, lo cual va a ayudar a que se evite la corrosión durante toda la batería. Que no esté chancado ni un solo lugar, ya que si se chanca un lugar, eso quiere indicar que la celda se habrá chancado y por lo tanto la batería no funcionará de manera correspondiente. Ahora lo voy a hacer con la batería que se usó en el apartado de Tetsu. En este caso yo lo que vi es que la batería no estaba en mal estado, lo que sí le faltaba era la pintura epóxica, que por algunos lados ya se estaba pelando. El ducto de aire tenía salida normal, después todo estaba bien cuidadito, no estaba chancado por algunos lugares, los seguros estaban bien sometidos bajo presión, o sea, eso quiere decir de que los seguros los va a hacer de que esté todo de una manera compuesta, puesta ahí, y no se pueda salir las celdas ni que se muevan en su interior, por así decirlo. También de que no presentaba rajaduras ni abolladuras. Así que en mi caso se puede decir de que si se le pone la pintura epóxica y se limpia en su interior, ya que en su interior se encontró sulfato, estaría en buen estado. Una vez ya hecho la inspección visual, lo que se procede a hacer es quitar la tapa y en su interior se ve que encima de las celdas tiene sulfato, lo cual se procede a quitar con una brocha de manera en que las
tuercas las podemos sacar con la llave Allen y así sacar todas las tuercas de manera correcta, y sacando las tuercas, las guachas que tenía en su interior, y poniéndoles un apartado para que después se sometan a una limpieza con un agua destilada, que lo recomendable que yo siento sería el agua caliente, ya que es más eficiente para quitar los tipos de corrosión. Después, pero antes de sacar todos los tuercas, todo eso, lo que se debe hacer es medir la batería que no tenga voltaje. Si en caso la batería contiene voltaje, se procede a hacer un puente con un material, el cual va a hacer de que se genere un cortocircuito en el positivo o negativo, o otro que sería casi lo mismo pero con una resistencia. Una vez que no tiene voltaje, se procede a sacar todas las tuercas, arandelas y la celda. La celda se saca con una cruz, el cual se incrusta por donde va la tuerca, se saca si en caso no se puede sacar de manera manual. Una vez lo sacamos, lo ponemos en un apartado y lo limpiamos. En este caso se limpió con agua destilada, pero como les digo, lo eficiente sería con agua caliente. Una vez están todas sacadas de manera correcta, lo que se hace es someterlas bajo presión de aire para así quitar el agua y estén bien, estén limpias. Una vez se hace eso, lo que prosigue es sacar la válvula. En este caso fue una válvula, así lo abrimos y sacamos en su interior el líquido que estaba en su interior. Se sacó, se procedió a echar en otro apartado y le empezamos a echar nuevamente un agua destilada para que, por así decirlo, funcione. Lo que se debe hacer en este procedimiento es con una jeringa que tiene un adaptador, eso se incrusta para quitar el exceso que tiene de líquido, ya que si tiene un exceso puede malograrse esa celda y puede hacer un efecto en corriente y se malogran todos los demás. Una vez ya está todo con el líquido correspondiente, ya está lavado, no sobrepasa los límites, lo que corresponde hacer es instalarlo de manera nuevamente. En este caso lo hicimos con una llave Allen, pero no se hace con una llave Allen, se debería hacer con un torquímetro, el cual va a hacer de que le demos el torque correspondiente a la tuerca y así no se sobrepase ni la tuerca se pueda robar, malogrando un implemento de aviación. Apartado de la fuga eléctrica. En este caso medimos el positivo con algún metal que estaba en la batería y no dio ningún voltaje, el cual quiere decir de que no había una fuga eléctrica. Lo hicimos lo mismo con el negativo y en la batería no se encontró que sufriera de alguna fuga eléctrica, y además de que no superó los 50 microvoltios como dice. En la actividad 5, que dice el requerimiento del torque, lo que se hizo fue primero con el número de parte de la batería sacar el tipo de celda, y que en este caso el número de parte de la batería era Charlie Alpha 72720 Charlie Romeo. Después la batería, el tipo de celda era 24M220CR, ese era el tipo de celda. Buscamos en la manual el tipo de celda que diga igual y ahí nos dice el torque que debe tener y la herramienta que se debe usar. Si en caso no dice ninguna, se usa una herramienta de tipo hexagonal. Ahora les voy a decir sobre la evaluación. Hay una pregunta que es analizar el resultado de desconectar la batería mientras se mantiene en carga el avión. En ese caso, lo que causaría sería un arco eléctrico en los conectores, y además de que malograría componentes que cuestan caro en aviación y son difíciles de encontrar. Además de que la fuga eléctrica también se puede causar por un cortocircuito, y el motivo de una fuga eléctrica es producto de una humedad, sulfatación o exceso del mismo electrolito. Otra pregunta es cómo se puede determinar si el conector de la aeronave se encuentra en condición óptima.
El conector, en este caso, se usaría la galga de inspección, que el diámetro máximo de la galga de inspección quiere decir que es el, lo máximo que se puede sobrepasar, por así decirlo, el conector. Y lo mínimo debe estar entre esos dos, entre el mínimo y el máximo del conector, para que sea el correspondiente. Después hay otra pregunta que dice: investigue los modelos de celda de las baterías. En este caso hay tres tipos de modelos: el L, H y M, que eso que varía la intensidad de descarga. El L es la baja intensidad de descarga, el H es alta intensidad de descarga y el M es una media intensidad de descarga. Después dice: investiga sobre las características del material níquel-cadmio. En este caso el ánodo es el níquel y el cátodo es el cadmio. Se utiliza en un cátodo de hidróxido de níquel y en un ánodo compuesto de cadmio. El níquel es un buen conductor de electricidad y de calor y tiene elevada ductibilidad y maleabilidad. Después, precauciones que se debe tener durante el mantenimiento sería: cuando se realice el mantenimiento de esto, no usar aretes, collares ni algún metal, evitar las temperaturas altas, también de que se debe usar el manual correspondiente para así optimizar el trabajo. También no usar brochas de metal ni ocasionar descargas superiores a lo normal. Ahora les voy a hablar sobre mis conclusiones. Mediante un multímetro se puede decir si una batería está descargada o está cargada. Y si en caso está cargada, se procede a hacer los dos métodos que hay: uno mediante una resistencia y otro que va a ser un cortocircuito directo. Después, que es fundamental relacionar el manual, ya que nos va a ayudar a ser más eficientes a nosotros y dar un mantenimiento correcto a lo que estamos haciendo. También de que se puede generar distintos tipos de corrosión en las celdas o en la batería si no se tiene un mantenimiento adecuado, que el cual son 50 horas que nos dice el AMM y el CMM de la batería. Eso sería todo. Gracias.